En Directo América estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Revisamos los titulares. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió a Volodymyr Zelensky en el Palacio del Elíseo con el objetivo de hablar sobre las condiciones para una paz justa y duradera. Esto el mismo día en que el enviado especial estadounidense Steve Witkoff se dirige a Moscú para entrevistarse el martes con el presidente ruso Vladimir Putin. Honduras amanece en medio de la expectativa por los resultados preliminares de la jornada electoral. Los datos del CNE revelan que el candidato Nasri Asfura del Partido Nacional lidera la contienda con el 40% de los votos y 55,8% de las actas escrutadas. Continúa la visita del Papa León XIV al Líbano. En su segunda jornada, el pontífice visitó la tumba del santo eremita Charbel, el primero libanés, y rezó por la paz en el país y en todo Oriente Medio. En revista de prensa vamos con la situación del VIH en los diferentes continentes y el impacto ante la reducción del financiamiento por parte de Estados Unidos y países de Europa. Con nuestro compañero Patricio Peralta revisaremos algunas cifras en el marco del Día Mundial del SIDA. En economía hablaremos de Brasil porque el presidente Luis Ignacio Lula da Silva presentó la reforma tributaria que entrará en vigor en 2026 en pleno año electoral. El mandatario la presentó como la iniciativa que pretende enfrentar la injusticia tributaria entre lo que aporta la clase trabajadora frente a las grandes fortunas. Los números y los cambios en la ley los revisamos en minutos junto a Juan Pablo Lucumí. Comenzamos en Francia, donde el presidente Emmanuel Macron recibe a su homólogo ucraniano en el Palacio del Elíseo, una visita marcada por la defensa aérea que requiere Ucrania para enfrentar los ataques rusos y centrada también en conversar sobre las condiciones para una paz justa y duradera. Esto el mismo día en que el enviado especial estadounidense Steve Witkoff viaja a Moscú para reunirse el martes con Vladimir Putin. Y un día después de las conversaciones en Florida, consideradas productivas, entre las delegaciones de Estados Unidos y de Ucrania, encabezadas por Marco Rubio y Rustem Umerov, quien reemplazó a Andriy Yermak como jefe de las negociaciones. Ya dijimos que, para el éxito del proceso de las conversaciones de paz sobre Ucrania, y nos interesa que así sea, no vamos a mantener conversaciones con megáfono. No vamos a mantener ningún debate a través de los medios de comunicación. Ya lo decíamos, este domingo se llevó a cabo una nueva ronda de conversaciones en Florida para poner fin a la guerra en Ucrania, que dura ya casi 4 años. Fueron calificadas como productivas por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y la delegación ucraniana, a pesar de que Rubio indicó que aún hay trabajo por hacer. Estos son los detalles del encuentro y su contexto. Productivas, pero no decisivas. Concluyeron este domingo las negociaciones de alto nivel entre Estados Unidos y una delegación de Ucrania para el fin de la guerra en el país invadido por Rusia hace ya casi 4 años. Un encuentro encabezado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien, a pesar de que las definió como productivas, dejó claro que aún hay trabajo pendiente. Creo que hoy volvimos a profundizar en ello, pero aún queda trabajo por hacer. Esto es delicado, es complicado, hay muchos factores en juego y obviamente hay otra parte involucrada que tendrá que formar parte de la ecuación y eso continuará más adelante esta semana cuando el señor Witkoff viaje a Moscú. Junto a Rubio estuvieron Steve Witkoff, el enviado de Donald Trump que visitará Rusia en los próximos días, y el yerno del presidente estadounidense Jared Kushner. Del lado ucraniano, la delegación resaltó los esfuerzos y el apoyo de Washington. Estábamos hablando del futuro de Ucrania, abordamos todos los asuntos importantes para Ucrania, para el pueblo ucraniano, y Estados Unidos nos brindó un apoyo incondicional. Trabajamos, ya tuvimos una reunión exitosa en Ginebra y hoy continuamos con ese éxito. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no asistió a la reunión. El mandatario se ha comprometido a no aceptar un mal acuerdo al tiempo que asegura que Ucrania está en su momento más difícil. Dicho eso, la ronda diplomática en Florida transcurrió sin indicios de que el fin de la guerra se pudiera alcanzar próximamente. Mientras, The Wall Street Journal sostiene que el verdadero plan de Trump para la guerra es ganar dinero, es decir, recuperar los activos rusos congelados. En este contexto, con Witkoff rumbo a Rusia y el nerviosismo de los aliados europeos aún evidente, Rubio tiene previsto esquivar una reunión con sus pares de la OTAN.
a pesar de las preocupaciones de sus socios sobre lo que quiere Estados Unidos para Ucrania. Vamos a Honduras. El país amanece expectante ante el conteo preliminar de votos que da la ventaja a Nasri Asfura, candidato del Partido Nacional, quien recibió el apoyo de Donald Trump. Asfura obtiene hasta el momento un 40% de los votos con el 55,8% de las actas escrutadas. Le sigue Salvador Nasralla del Partido Liberal y en tercer lugar se encuentra la candidata del oficialismo Rixi Moncada. Recordemos que Asfura es el aspirante del mismo partido del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y quien podría ser indultado por el jefe de Estado estadounidense. Seguimos en Estados Unidos. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado han iniciado investigaciones sobre un segundo ataque contra una embarcación sospechosa de transportar drogas en el Caribe en septiembre, en el que murieron 2 supervivientes de ese bombardeo inicial. Según un reporte publicado el viernes por The Washington Post, el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth ordenó un segundo ataque para matar a todos los que iban a bordo. Algunos expertos jurídicos han afirmado que si la información es cierta, el bombardeo podría constituir un crimen de guerra. Estados Unidos ha matado al menos 83 personas en esos ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico en lanchas acusadas de transportar narcóticos. Pero hasta ahora Washington no ha presentado pruebas de ese vínculo entre los botes y el narcotráfico. Tenemos el informe. Un informe periodístico que ha aumentado la presión del Congreso sobre el presidente de Estados Unidos. El viernes, The Washington Post afirmó que el ejército perpetró un ataque de seguimiento contra una lancha sospechosa de transportar drogas en el Caribe, cumpliendo la orden del secretario de Defensa de matar a toda la tripulación. Ahora, el Congreso ha iniciado investigaciones sobre el segundo ataque del 2 de septiembre y la supuesta orden de Pete Hegseth de matar a los 2 supervivientes del primer bombardeo, que según algunos expertos jurídicos podría constituir un crimen de guerra. El domingo, Trump negó tener conocimiento del segundo ataque. No sé nada al respecto. Él dijo que no dijo eso y yo le creo al 100%. ¿Hablas de los 2 hombres? ¿Sabes si hubo un segundo ataque que mató a los 2 hombres? Él dijo que no lo hizo. Dijo que nunca dijo eso. El del 2 de septiembre fue el primero en una serie de ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes. Hegseth insiste en que los bombardeos son legales. Sin embargo, los expertos de la ONU los han calificado de ejecuciones extrajudiciales, al igual que Caracas, que confirmó que había venezolanos entre las víctimas y anunció una comisión especial que investigará los ataques. Nadie en pleno siglo XXI puede conformarse y constituirse en juez y parte que al mismo tiempo ejecute la pena de muerte de una persona sin que se haya atendido el debido proceso. Humanos, personas vivas, personas que tienen madres, tienen esposas, tienen hijos, fueron ejecutados extrajudicialmente. La investigación del Congreso llega tras semanas de retórica contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su gobierno. Estados Unidos trasladó al Caribe el portaaviones más grande de su arsenal y Trump advirtió que el espacio aéreo sobre Venezuela debe considerarse clausurado y que comenzará a perseguir a los narcotraficantes por tierra muy pronto. Hoy se conmemora el Día Mundial del SIDA. Naciones Unidas ha advertido que los recortes presupuestarios, incluidos los de Estados Unidos, han devastado los programas contra el VIH. Afirma que si no se reanudan, los esfuerzos de prevención podrían estancarse y se generarían 3,3 millones de nuevas infecciones por VIH entre 2025 y 2030. Hoy en día, casi 41 millones de personas viven con el virus en todo el mundo, siendo los niños y las mujeres jóvenes especialmente vulnerables, sobre todo en el continente africano. Tras décadas de avances, la ONU ha advertido de que la lucha contra el VIH se encuentra en una encrucijada. Antes del Día Mundial del SIDA, la directora ejecutiva de ONU-SIDA declaró que los recortes en la financiación internacional, incluidos los de Estados Unidos, han obstaculizado la respuesta mundial al VIH. Since the abrupt pause
Desde la repentina pausa de Estados Unidos en febrero, el complejo ecosistema que sustenta los servicios relacionados con el VIH en docenas de países de ingresos bajos y medios se ha visto sacudido hasta sus cimientos. Las clínicas cerraron sin previo aviso, miles de trabajadores sanitarios se enfrentaron a la pérdida de sus puestos de trabajo o de sus salarios, y los servicios de pruebas, tratamientos y prevención que salvan vidas sufrieron interrupciones generalizadas y continuas. Experienced widespread and continuing disruption. Según ONU-SIDA, la distribución de medicamentos preventivos se redujo drásticamente desde los recortes. Disminuyó un 31% en Uganda, un 64% en Burundi y un 21% en Vietnam. Hoy en día, casi 41 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo. El año pasado se produjeron 1,3 millones de nuevas infecciones y alrededor de 9 millones de personas siguen sin recibir tratamiento. Los niños y las mujeres jóvenes son especialmente vulnerables, sobre todo en la región de África. Across 13 countries, en 13 países, el número de personas que han iniciado recientemente el tratamiento ha disminuido en comparación con el año pasado. Se han registrado casos de agotamiento de suministros de kits de pruebas del VIH y medicamentos en países como Etiopía y la República Democrática del Congo. Los servicios de prevención, que ya estaban sometidos a una gran presión antes de la crisis, han sido los más afectados. ONU-SIDA ha advertido que el fracaso en la recuperación de los esfuerzos de prevención podría dar lugar a 3,3 millones de nuevas infecciones por VIH entre 2025 y 2030. Vamos al Líbano, donde continúa la primera gira internacional del Papa León XIV. Para profundizar sobre sus actividades, saludamos a nuestra corresponsal en Beirut, Etel Bonet. Etel, buenos días desde Bogotá. ¿Cómo vive el Líbano esta visita del Papa? Sí, hola, buenas tardes, Valentina. Pues la verdad es que está siendo una gira pasada por agua, podríamos decir, porque ayer hubieron fuertes lluvias y esta mañana también ha estado toda la mañana lloviendo fuertemente aquí en todo el Líbano, pero eso pues no ha impedido que miles de personas pues hayan acudido a las carreteras principales, a los lugares santos donde se han congregado pues para poder saludar, ¿no?, al Papa, que llegó ayer por la tarde. Y lo más importante, también hay que destacar que todos los lugares que está visitando son lugares simbólicos. Es una visita no solamente protocolaria, sino que también tiene pues un fin político, en este caso en este país que ahora mismo pues sigue, ¿no?, en esa inestabilidad y esa posible nueva guerra que podría haber con Israel. Todo esto es su mensaje principal del Papa, pues eso, estar buscando la paz. Y bueno, hablando de todos estos lugares, por eso mismo pues mañana también va a visitar el puerto de Beirut, ese lugar no simbólico que también al mismo tiempo significa esa resiliencia, y también para seguir apoyando pues a todas esas familias, porque esa fue ya una promesa que dio el Papa Francisco, que estuvo muy involucrado, por ejemplo, pues en lo que fue todo el tema de la reconstrucción del puerto de Beirut, pero desgraciadamente pues debido a la parálisis política pues todavía pues no ha avanzado ni siquiera en la reconstrucción y muchísimo menos pues lo que es la parte judicial. Esta tarde, por ejemplo, va a haber un encuentro interreligioso aquí en Beirut, en la Plaza de los Mártires, que es también un lugar muy emblemático precisamente porque es ese cruce, ¿no?, entre religiones, ya que está la principal mezquita, la mezquita de Hariri, también se encuentra la Catedral de San Jorge, en ese mismo lugar donde también hubieron esas manifestaciones, ¿no?, en 2019, esas manifestaciones masivas donde pues cayó el gobierno en ese momento de Saad Hariri. Es este lugar tan emblemático donde esta tarde, prácticamente dentro de una hora, pues habrá un encuentro interreligioso donde participarán autoridades de diferentes confesiones. Etel, hablemos de lo que ya hizo hoy, que fue el rezo en la tumba de San Charbel, y profundicemos un poco en la importancia que tiene y el significado que tiene esta visita. Sí, es el primer papa de los 4 papas que han visitado el Líbano. Pablo VI, después Juan Pablo XII y después el último papa en visitarlo, que iba a ser Francisco, pero finalmente pues por su enfermedad no pudo visitarlo, y previamente Benedicto XVI. Pues este es el 4.º papa que viene al Líbano y es el único hasta ahora que ha visitado lo que es la tumba de San Charbel, que no solamente tiene pues esa importancia dentro de la comunidad cristiana maronita, que es la principal comunidad católica del país dentro de lo que es la Iglesia Oriental, y es, digamos, ese vínculo, ¿no?, que hay entre la Santa Sede y la parte oriental, porque el Líbano precisamente es el país donde hay más cantidad de cristianos, especialmente de la comunidad
maronita, de prácticamente pues es un tercio de la población libanesa, de unos 6 millones, y es por eso que es tan importante ese vínculo entre las dos ramas de la religión, la oriental y la occidental, y en este caso el Líbano lo representa por la comunidad maronita. San Charbel también es importante porque es también un santo para el Islam, y eso es precisamente ese mensaje que hablábamos antes, de esa pluralidad religiosa y de esa paz, y sobre todo de el diálogo frente pues lo que es esa parálisis política. Pues Etel, muchas gracias por toda esta ampliación. Nosotros ahora vamos a continuar con nuestra revista de prensa. Para ampliar la información sobre cómo titulan los medios este lunes, ya me acompaña en el estudio mi compañero Patricio Peralta. Patricio, buen día. Buenos días, Valentina, ¿qué tal? Todo por aquí muy bien. Vamos a empezar con la expulsión masiva de afganos de Pakistán. Así es, y nos trae el New York Times este reportaje en el que menciona que Pakistán en su momento fue refugio para muchos afganos, sobre todo durante varias guerras que enfrentó este país desde la invasión soviética en 1979, pero que ahora las autoridades pakistaníes señalan que ya no pueden acoger a esta comunidad a medida que los enfrentamientos entre Pakistán y Afganistán se acentúan. En lo que va del año, cerca de 1 millón de los 3 millones que viven en Pakistán han sido expulsados o se han visto obligados a regresar a su país, y regresan a un país que no conocen porque han vivido toda su vida en Pakistán. Regresan a un país, dice el medio, donde escasea el empleo y la vivienda. El medio nos trae estas imágenes justamente donde se ven familias con niños, incluso recién nacidos, que están empacando sus cosas y pues listos para dejar su hogar. Estas imágenes se han vuelto muy cotidianas en las carreteras que van directamente a las fronteras en común entre Pakistán y Afganistán. Aunque las expulsiones, dice el medio, ya se daban, la discriminación es mucho más notoria, porque las autoridades han pues instado a los propietarios de las viviendas a expulsar a los afganos de sus viviendas e incluso instalaron un sistema de denuncia en su contra. La ofensiva pakistaní, menciona el New York Times, coincide con medidas de otros países. Estados Unidos, por ejemplo, anunció la suspensión de las solicitudes de migración procedentes de Afganistán y también la revisión del estatus de los solicitantes de asilo. Esto luego también del incidente que hubo con el miembro de la Guardia Nacional. Irán, otro vecino de Afganistán, también ha deportado o expulsado a más de 1,5 millones de afganos este año. En medio de la crisis de los países, el New York Times menciona que las autoridades locales intensifican su retórica xenófoba y pues esto acelera justamente las expulsiones, aunque algunos afganos ricos sí han podido pues renovar sus visas pagando con sobornos, pues sobre todo esta medida afecta principalmente a los afganos pobres. Patricio, nosotros vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de Israel y ese polémico, por decir menos, pedido de indulto de Benjamín Netanyahu. Así es, Times of Israel informa que Netanyahu solicitó al presidente israelí este indulto por los cargos de corrupción que se siguen en su contra. Una solicitud que ha dividido al país, como mencionas, a polémico. Algunos lo reciben con indignación y otros pues creen que ya es momento de pasar la página y avanzar con este caso. La oficina del presidente lo calificó de extraordinaria y que tiene implicaciones importantes porque, menciona el medio, está en juego la reputación judicial del país, que lleva años investigando estos casos, que son fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos en 3 casos por separado. Procesos, me refiero a las audiencias, que iniciaron en 2019, pero que no han terminado hasta ahora y que se han aplazado por diferentes motivos, ya sea por las guerras o por motivos personales que alegó el primer ministro israelí. Netanyahu dice que es un caso político, injusto y que no tiene cabida. Y además recordó en su solicitud que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también solicitó a Isaac Herzog, el presidente israelí, pues que lo indulte. ¿Qué sigue? Bueno, el medio israelí menciona que el indulto se enviará al Ministerio de Justicia, quien añadirá ciertas opiniones. Luego pasará al asesor de la oficina del presidente, quien también incluirá varias opiniones antes de tener una decisión final. Pero dice que por lo general el presidente solo revisa un indulto cuando concluyeron todos los procesos, es decir, cuando hay una sentencia que debe ser perdonada. Por eso creen que es extremadamente raro que exista un indulto previo
a una sentencia. Ahora, el medio Haaretz, crítico también de Israel, señala que es probable que el presidente Isaac Herzog exija concesiones a Netanyahu para otorgarle este indulto, como una comisión estatal que investigue lo sucedido el 7 de octubre, que detenga también la legislación al Poder Judicial que desataron manifestaciones en 2022 o bloquear también la toma de control de medios por parte del gobierno. El medio cita varias fuentes que hablaron con el presidente, pero menciona que la oficina presidencial anunció oficialmente que no hay ninguna condición por el momento, y eso es justamente lo que se está debatiendo ahora en Israel. Bueno, y sin duda sabemos que cualquier decisión que se tome al respecto pues va a despertar muchísima polémica. Patricio, vamos a cerrar esta revista con la situación del VIH en los diferentes continentes. Sabemos que hoy es el Día Mundial del SIDA, de hecho por eso tenemos estos lazos puestos en la solapa para ser parte de esta conmemoración. Así es, los medios han puesto foco justamente en este día con sobre todo cifras. Vamos con The Guardian, que retrata lo que sucede en África. En Mozambique, por ejemplo, dice que una adolescente víctima de violación intentó acudir a una clínica, pero estaba cerrada. En Zimbabue, las muertes relacionadas con el SIDA aumentaron por primera vez en 5 años, mientras que en Etiopía y República Democrática del Congo, los pacientes con sospecha de VIH no pudieron ser diagnosticados porque se habían agotado los kits de prueba. Estas historias, menciona el medio, demuestran el impacto devastador de los recortes de ayuda de Estados Unidos, pero también de otros países de Europa en la lucha justamente contra el VIH. Se estima que la ayuda sanitaria exterior durante este año será entre un 30 y un 40% inferior a la que hubo en 2023. ¿Y esto en qué se traduce? ONU-SIDA menciona que ha pronosticado que habría 3,3 millones más de nuevas infecciones por VIH para 2030 de lo que se tenía previsto si no se actúa de manera rápida para restablecer los servicios. ¿Qué sucede en América Latina? Infobae menciona que 1 de cada 3 casos se detectan en etapas avanzadas y recoge el llamado de la Organización Panamericana de la Salud justamente para fortalecer las estrategias de detección, tratamiento y prevención de la región. Menciona otro punto importante, que es combatir el estigma que aún rodea a quienes viven con el virus. A 2024, 2,8 millones de personas viven con VIH en América Latina y el Caribe. Y menciona un dato importante. El Caribe redujo nuevas infecciones en 21% desde 2010, mientras que América Latina experimentó un aumento del 13% en el mismo periodo. Ahora Europa, ABC de España, dice que se enfrenta a una crisis silenciosa por el infradiagnóstico, es decir, el diagnóstico tardío, no hacerse estos chequeos. Menciona que la mitad de los diagnósticos en Europa siguen siendo tardíos. En 2024 dice que se registraron 105,000 diagnósticos de VIH en los 53 países de Europa y Asia Central, y menciona que aunque el número cayó ligeramente con respecto a 2023, menciona que el 54% de los diagnósticos fueron tardíos, y esto provoca que no se tenga una mejor acercamiento, control, y pues que los medicamentos justamente que existen ahora tengan una mayor eficacia. Pues Patricio, a usted muchas gracias por toda esta ampliación. A ti, Valentina, ya nos vemos. Nosotros vamos a continuar con nuestro espacio de economía. Para revisar la información económica que mueve al mundo en este lunes ya me acompaña en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, bienvenido. Feliz inicio de semana y feliz inicio de nuevo mes también. Pues muchas gracias, lo mismo le digo. Nosotros vamos a empezar en Brasil. El presidente de ese país presentó la reforma tributaria que entrará en vigor el próximo año. Valentina, una reforma que él ya sancionó y que el Congreso aprobó de forma unánime en las dos cámaras. El domingo, Lula da Silva explicó en un video oficial cómo funcionará la nueva ley que elimina el impuesto de renta a los que ganan menos y, según él, ataca la injusticia tributaria, obligando a pagar más tributos a quienes ganan más. Y es que elimina el impuesto de renta para quienes ganan hasta 5.000 reales mensuales, eso es unos $943, mientras busca aumentar la carga tributaria sobre los superricos. También pretende aplicar una reducción proporcional para quienes tienen salarios de hasta $1.390, con lo cual, según el gobierno, la cantidad de personas beneficiadas serán unas 25 millones. Según cálculos del gobierno brasileño, una persona que gana $905 dejará de pagar cerca de un 95% menos de impuestos al año, lo que equivale prácticamente a un salario completo. Esta reducción de recolecta tributaria se espera sea compensada con un impuesto del 10%,
pero sobre la renta de quienes ganan más de $1 millón al año. Esos son $188.679 aproximadamente. Un grupo, hay que decirlo, que representa cerca del 0,1% de la población brasileña. Hablamos de estas personas ricas. Y es que en Brasil casi el 28% de la carga de impuestos sobre la renta llega de la clase trabajadora del país, mientras las grandes fortunas contribuyen con apenas un 2,5% en promedio, datos que también entregó Lula en este video. Esta comparación se refiere, hay que decirlo, solo al impuesto a la renta, mientras que el grueso del sistema sustenta pues en impuestos indirectos y otras contribuciones empresariales. Lula la presentó destacando este mensaje. Más que una corrección de la tabla del impuesto sobre la renta, la nueva ley ataca la principal causa de la desigualdad en Brasil, la llamada injusticia tributaria. Quien vive en una mansión tiene dinero en el exterior, colecciona autos importados, aviones privados y motos acuáticas, paga 10 veces menos que un profesor, un policía o una enfermera. Bien, esta reforma también se trata de una propuesta que Lula presentó como candidato en 2022 y que será una pieza clave en las elecciones del próximo año, a las que el líder izquierdista ya dijo que aspirará. El presidente destacó que el nuevo modelo tributario le inyectará unos $5.283 millones a la economía del país, la principal de la región en América Latina, en 2026, estimulando el consumo, el comercio y también, según él, generando empleo. Vamos a revisar cómo a esta hora es la apertura en la bolsa con el Ibovespa, el principal indicador de la región. A esta hora sube un 0,01% con estos datos, mientras se prepara también a todos los cambios a nivel bursátil. Juan Pablo, cambiamos de tema radicalmente, hablamos de Suiza, donde los ciudadanos rechazaron la creación de un impuesto a las grandes fortunas. Cambiamos radicalmente de latitud, pero seguimos hablando de impuestos. Un 78,2% de los votantes suizos rechazó el domingo en un referendo crear impuesto del 50% para todas las herencias y donaciones superiores a los 50 millones de francos. Esos son unos 53 millones de euros, pensando pues pagar para gravar las grandes fortunas con el fin de recaudar más fondos para la lucha contra el cambio climático. La iniciativa, impulsada por el ala juvenil del Partido Socialista Suizo, no logró el apoyo de ninguno de los cantones del país según el escrutinio final. Un parlamento muy repartido entre los conservadores, socialistas, liberales y democristianos, así como el gobierno de coalición que forman, pues también habían recomendado votar en contra de este nuevo impuesto ante el temor de que anime a las grandes fortunas a salir del país. Con un impuesto así, señalaban sus impulsores, según ellos, se lucharía contra la crisis climática de manera socialmente justa y se permitirá la transformación de toda la economía, según ellos también necesaria para ese objetivo. Toda esta propuesta quedó en ideas porque no pasó. No va a pasar, Juan Pablo. Bueno, y es que la transición energética pues promete, por lo menos sobre el papel, un futuro más limpio, pero su costo se está pagando lejos de los focos en países como Guinea. Así es, hablamos del que es el primer productor mundial de bauxita, este mineral clave para fabricar aluminio y sostener tecnologías verdes como los coches eléctricos o turbinas eólicas. Aunque Guinea, también conocida como Guinea Conakry, gobernada por un régimen militar desde 2021, concentra un tercio de las reservas globales y atrae a empresas mineras de China, Rusia, India o Estados Unidos, pues las comunidades que viven junto a las minas apenas reciben beneficios y cargan con la contaminación, los desplazamientos y la falta de oportunidades. Veremos justamente un informe de esto que condensa toda la situación. Guinea Conakry es una mina a cielo abierto. Los camiones no dan abasto para extraer la enorme cantidad de bauxita que albergan pueblos como Bembusilati, en la región de Kindia, al noroeste del país. Mamadou Aliou, de 41 años, vive la contradicción de defender los derechos de su comunidad mientras trabaja para un consorcio minero con capital de China, Singapur y Guinea. Si comparamos la explotación de bauxita, su valor, el material que se extrae y se exporta y lo que recibimos a cambio, la diferencia es enorme. Es decir, no ganamos casi nada con ello. El acceso al agua potable en el pueblo, donde hace apenas 5 años se descubrieron las reservas de bauxita, es uno de los principales desafíos. Además de no beneficiarse de la explotación, la familia Ba padece la contaminación del agua que causa la minería.
Desde que las empresas mineras vinieron, tenemos este problema con el agua. Los niños se enferman y los padres también. Los médicos dicen que no bebamos agua de la lluvia ni del río. No hay caminos, ni escuela, ni cobertura. ¿Qué debemos hacer? Pedimos ayuda para tener una vida digna. Este año se ha puesto en marcha la mina de hierro de Simandú, uno de los proyectos mineros más ambiciosos del continente. La sociedad civil guineana espera que la explotación minera ayude a fortalecer la economía del país a través de un aumento del valor añadido de sus metales. De ma vision, la Guinée de 2040, ça doit être une Guinée. Para mí, la Guinea de 2040 debería ser una economía intermedia, con empleos, infraestructuras y un posicionamiento internacional importante. Dans le pays, beaucoup d'infrastructures réalisées. En 2040 podríamos vender aluminio, pero no deberíamos vender exclusivamente bauxita. On peut vendre de l'aluminium, mais on ne doit pas vendre exclusivement de la bauxite. Al acabar la entrevista, un tren repleto de bauxita cruza en dirección al puerto de Conakry para ser exportada. Unas toneladas más de riqueza que escapan a sus habitantes. Pues Juan Pablo, a usted muchas gracias por esta ampliación de lunes. Ha sido todo un placer. Nosotros hacemos una pausa y volvemos.